Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, Cereales e Insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano y como lo habíamos anticipado, hoy con la presencia de Arturo Rojas, intendente municipal, en virtud de que hace pocos días, el día 9 precisamente, se cumplieron 30 días, el primer mes, como jefe comunal del distrito de Necochea, en una situación particular de este distrito, más allá del contexto económico y político provincial y nacional. Así que bueno, Arturo Rojas, en principio buenas noches. Muy buenas noches, Hugo. ¿Y cuál es tu sensación transcurridos 30 días de intendente, como intendente? Bueno, como te decía, obviamente el estado de abandono generalizado, el vecino lo percibía, un municipio que cuando arrancamos nos encontramos con un paro de los trabajadores municipales, que entre la deuda que figuraba en el acta de traspaso y la que pudimos ir individualizando en el transcurso de este primer mes, supera los 1.100 millones de pesos. O sea, en el acta de traspaso figuran 600 millones de pesos entre deuda consolidada y flotante, más 232 millones de pesos de cuentas afectadas que habían sido utilizadas para pagar gastos corrientes, pero que hay que reponerlas, más casi 4 meses de falta de imputación de muchos expedientes. Eso hace que la deuda del municipio supera los 1.100 millones de pesos. Un municipio que da deuda a los trabajadores municipales desde el mes de julio, horas extras por 54 millones de pesos, arancelamiento hospitalario, que tiene y tenía un estado de cesación de pagos virtual desde el mes de julio, donde a ninguno de los prestadores de servicio se le estaba abonando desde ese mes. Tal es así que a la recolección de residuos se le adeudan desde el mes de julio hasta la actualidad. Nosotros ahora venimos sacando pagos parciales, donde nos encontramos, más allá del paro de los trabajadores y de los médicos, sin haberse pagado el salario del mes de noviembre. Tuvimos que afrontar noviembre, el aguinaldo, y recién ahora este día lunes pudimos cumplimentar el 73% de la masa salarial de diciembre. Del mes de diciembre. Un municipio en el cual lo primero que tuvimos que hacer es decretar la emergencia de la provisión del servicio de agua potable, ya que había 14 pozos fuera de funcionamiento. Yo lo decía en mi discurso inaugural, que el día que me tocó asumir no teníamos agua en el Palacio Municipal y en gran parte de la ciudad. Esto era a modo de graficar qué es lo que nos estaba pasando. Ya de los 14 pozos fuera de funcionamiento, antes de ayer pusimos el pozo número 2 en funcionamiento, nos resta uno en Necochea y uno en Quequén, y a su vez pusimos uno nuevo muy importante en la 101 y 32, y estamos proyectando otro para la 47 y 58. Estos pozos no funcionaban porque se habían quemado los motores. Así es, con las bombas quemadas, y otras tareas que hubo que ir realizando. Obviamente esto para salir de la emergencia, ¿no? Claro. Significa, nosotros decíamos que en cada una de las áreas teníamos que atacar la urgencia y la emergencia y después empezar a planificar en el caso de, una vez que tengamos los 14 pozos en funcionamiento y algunos de los nuevos que estamos proyectando, empezar con la automatización, empezar con el recambio de
algunas cañerías y demás, y tener una planificación y un programa de cuidado del uso del agua potable con respecto a la ciudadanía, es lo que tenemos proyectado de cara al futuro. También nos encontramos con un municipio en el cual en plena temporada teníamos las avenidas costaneras tapadas de arena. El médano que iba para la avenida, para el lado del puerto, prácticamente no se podía circular, y para el sector de los campings no se podía llegar. No se llegaba a las No se molinas, llegaba, en algunos casos había 1,70 m, 1,80 m de arena por arriba de la avenida 2. Las bajadas públicas absolutamente tapadas, los usos a 1,5 m de altura, es decir que fue absolutamente complejo y sigue siendo complejo, porque cuando uno analiza la estructura de gastos, que es sumamente abultada, y la estructura de ingresos que está por debajo de lo que debería estar, hace de que todo lo que viene de provincia, más lo que se recauda a través del municipio, no se alcanza a pagar los salarios. Obviamente que yo te decía que en este mes vamos a tener algunos ingresos extraordinarios por la moratoria, que viene muy bien, es una moratoria que les quita la totalidad de los intereses, y ya se han firmado casi 830 convenios para tasas urbanas, para tasa de servicio de seguridad y higiene y de patentes, por alrededor de 9 millones de pesos, más o menos. Esperemos que esto continúe en el transcurso del tiempo. También este mes tenemos un ingreso extra, que son los que pagan de manera adelantada las tasas anuales, pero que obviamente bajo esta estructura de costos el municipio es inviable si no tomamos medidas de fondo. Y esas medidas de fondo precisamos el acompañamiento de todo el arco político, así como lo estamos teniendo de parte de la ciudadanía, el compromiso ciudadano, de las instituciones que están poniendo el hombro, que fueron los que salieron a cortar el pasto a las plazas, a pintar los cordones, a darnos una mano. Precisamos que se entienda el estado de situación en el cual estamos, que precisamos ir cuidando cada uno de los gastos, optimizando los gastos, incrementando los recursos, en un municipio que bajo estas estructuras no puede prestar los servicios. Y la realidad es que el municipio no puede estar solamente para pagar los sueldos. No. Es más, hoy está y no alcanza a pagar los sueldos. Nosotros, yo te lo decía, estamos viviendo de prestado. Hoy el Estado municipal se ha puesto en funcionamiento desde el día que nos tocó asumir, gracias a las donaciones de los vecinos, de las instituciones privadas y de las empresas, con combustible donado, con insumos hospitalarios donados, con herramientas donadas, pero no se puede vivir bajo el esquema actual. Entonces precisamos empezar a que se tome conciencia en el estado de situación en el cual estamos, y ir avanzando con algunas medidas de fondo de cara al futuro. Y en principio, ¿cómo se va a hacer? Porque primero que hay deuda, 1.100 millones de pesos de deuda, hay que pagar deuda, se recauda y no alcanza para pagar salarios. ¿Cómo se puede revertir este cuadro y de qué manera se lo piensa hacer desde el gobierno municipal? Fundamentalmente porque, bueno, no solamente que hay que pagar salarios, sino que hay que pagar recolección de residuos y el área de salud, que insume un 40% del presupuesto, aparte, por supuesto, de los salarios, más los gastos administrativos y corrientes que tiene cualquier casa, y obviamente el municipio también. Así es, tomando medidas, ahora te voy a explicar alguna de ellas, pero también no quería dejar pasar para que se entienda con algunas cuestiones que parecen menores, pero que nos ha tocado vivir en este tiempo. Te decía que el día número 1 que nos tocó empezar con la moratoria, nos cortaron Telefónica. Nos quedamos sin sistema antes del mediodía. O sea, no se puede hacer el trámite para acogerse a la moratoria. Así porque no tenían Nos vinieron a cortar el gas. La mayoría de los inmuebles que el municipio tenía alquilado están con deudas, que hay que entregarlos. Bajo este sistema nosotros precisamos, obviamente, modificar la ordenanza fiscal impositiva y hacer una evaluación muy pormenorizada de cada uno de los gastos, ya que hoy no se alcanza a cubrir los gastos mínimos, que no es solo pagar salarios, que hoy no se está alcanzando ni para pagar salarios en tiempo y forma, sino que, como vos decías, precisamos recolección de residuos, precisamos poner en funcionamiento el sistema de salud, la limpieza, hacer baches, mejorar el estado de las calles, es decir, todas las prestaciones que el municipio tiene que hacer para que el vecino también perciba de que tiene un Estado funcionando, que hace mucho tiempo que no lo está. Entonces, en ese sentido,
nosotros vamos a precisar de tomar algunas medidas que tienen que ver con una nueva fiscal impositiva, pero también con medidas de mucha austeridad que hemos comenzado desde el día número 1, pregonando con el ejemplo, y en ese sentido tenemos que seguir. Van a ser 2 años al menos de mucha austeridad, de mucho control del gasto, de ir incrementando los recursos. Vamos a ser implacables con aquellos multipropietarios que se hagan los distraídos. Nosotros hoy le estamos dando la posibilidad al vecino que nos acompañe, que se ponga al día con las tasas municipales, con esta moratoria. Claro. Y acá hay algunos sectores que quizás son los que más recursos tienen, que son los multipropietarios, que es donde vamos a focalizar. Pero para eso precisamos hilvanar todas las áreas del Estado municipal que estaban absolutamente desmembradas. Había una tercerización de la liquidación de las tasas municipales, había un vaciamiento del área de informática. Cuando digo vaciamiento no significa que se haya vaciado de recursos humanos, al contrario, sino que había un desmembramiento de las funciones que tiene que cumplir el área de informática, que es un apéndice del área de ingresos públicos, que es el que tiene que suministrar las bases de datos y es el que tiene que ejecutar las órdenes que se da desde ese área y de otras, ¿no? Y hoy estaba como un compartimento absolutamente estanco. Y por otro lado, el área de liquidación y de impresión de tasas. Bueno, todo esto lleva su tiempo, porque cuando uno pretende llevar adelante una intimación, nos encontramos con que el servicio de OCA está cortado por deudas de 2.300.000 pesos, porque el servicio de correo también está cortado por deudas. Nos encontramos con que en el hospital algo tan básico y necesario como el sistema de oxígeno, tuvimos que pedir oxígeno prestado a municipios como el de San Cayetano, por tener una deuda millonaria con la empresa Air Liquide. También lo mismo con los residuos patogénicos, se adeudan 14 millones de pesos de los residuos patogénicos. Cada expediente que tocamos es una deuda millonaria de hace muchísimos meses que no se le paga. Bueno, ahora tenemos que empezar a ordenar el municipio, tenemos que empezar con pequeñas obras a mejorar el estado de la ciudad. Estamos en plena temporada y precisamos obviamente ir haciendo muchas acciones para que el vecino sienta la presencia del Estado. Bien. Ahora sí hacemos una muy breve pausa y continuamos. Bien, salió. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Alberto está tranquilo. Todos sus empleados están registrados como trabajadores rurales. Si aún no lo hiciste, informate en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto
info@caproc.com.ar. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Bien, hablábamos con el intendente Arturo Rojas sobre el preocupante cuadro de situación de lo que es la actualidad del distrito de Necochea. ¿Es más grave de lo que preveías? Porque en campaña se sabía un poco, se tenía información, ¿no? Sí, así es. Tal es tan más grave de lo pensado, de que hoy somos el único municipio en la República Argentina que adeuda salarios, o sea, y horas extras y demás. Hay muchos municipios que por ahí tienen deudas, pero dentro de la provincia de Buenos Aires los más complicados es Necochea, después Moreno. Yo estuve con la intendenta de Moreno, obviamente me marcaba la deuda que tiene, pero en términos porcentuales muy por debajo a la que nosotros tenemos con respecto a nuestro presupuesto. Tal es así que dentro de las ayudas que está emitiendo el gobierno nacional, nosotros recibimos una ayuda de 16 millones de pesos, obviamente que es muy exigua, pero es lo que pudimos recibir. Una ATN, un aporte del Tesoro de la Nación. Y se le repartió solo a 20 municipios de la República Argentina, entre los cuales el más complicado, nos decían del Ministerio del Interior, era Necochea. Sí. Ahora estamos tramitando otra ayuda extraordinaria, para poder ponernos al día con el tema de los salarios, ya que no se puede continuar con un Estado que siga teniendo medidas de fuerza, como en el caso de los médicos, por ejemplo, sí, porque eso se resiente en los servicios, porque muchas veces uno entiende la situación en la cual vienen pasando durante mucho tiempo, pero también va en desmedro de los habitantes, de los vecinos, de ellos mismos también, porque se resienten algunos servicios, se dejan de cobrar lo que se tendría que cobrar las obras sociales. Entonces yo veo muy buena predisposición ahora de empezar a ir avanzando y salir de esta situación que se hace agobiante, porque si no un paro se junta con el otro paro. Pero bueno, la ayuda financiera que nos venga extra no nos va a solucionar los problemas que tenemos estructurales en cuanto a lo económico y financiero del municipio. Tenemos que ser nosotros capaces de generar los consensos con el arco político para avanzar en ese sentido. ¿Qué reacción advertiste cuando sorprendiste a muchos en la reunión de intendentes con el gobernador Kichilov y planteaste que efectivamente la situación de Necochea era que no podías pagar los salarios? Bueno, yo lo tenía que hacer porque obviamente tengo que defender la ciudad y a los vecinos a los cuales me votaron, porque esto lo hago no solo en defensa de los trabajadores municipales, sino en defensa de los vecinos principalmente. Porque si tenemos a los trabajadores municipales sin poder pagarle los sueldos, no se puede prestar. Se nota esa parálisis en la falta de servicios y en el retraso que se produce. Y la realidad es que nosotros, ese era un ámbito para plantear temas comunes a los diferentes municipios, para debatir políticas públicas, para articular con el gobernador y los diferentes ministerios los programas de provincia a los municipios y los que bajen de nación, pero yo no podía dejar pasar la oportunidad para decirle que nosotros teníamos una situación muy particular, muy acuciante en nuestro municipio, en el cual estábamos de paro sin poder pagar los sueldos. La realidad es que fue tomado a bien, tal es así que automáticamente una vez finalizada la reunión me reuní con el ministro de Salud, con Daniel Golián, y después al lunes siguiente ya hubo una reunión de la secretaria nuestra de Salud, Ruth Calle, fue recibido, nos van a brindar el apoyo de acuerdo dentro de las herramientas que tiene provincia para brindarnos en el área de salud, así que fue valedero, ¿no? Fue importante haber hecho esta mención, y también desde el área de economía, que nos llaman permanentemente para ver cuál es la situación, para requerirnos números. Yo el otro día estuve con la ministra de Gobierno, y más allá de la situación particular por la que fui, que era para pedir ayuda para buscar a Ezequiel, al nadador de la última competencia, que se están haciendo todos los esfuerzos en la búsqueda, y le pedimos el apoyo de provincia a través del Ministerio de Seguridad y demás. También párrafo aparte le planteamos la situación económica, porque esto también demandaba para nosotros un esfuerzo extra de recursos humanos, de recursos materiales que obviamente escasean en este municipio, para que nos ayudara a gestionar y a peticionar ese ATN a través de gobernador al gobierno nacional.
¿Cómo se sale ahí hoy por hoy en lo que tiene que ver con lo económico? Son más los egresos que los ingresos. ¿De qué manera? Bueno, obviamente que acá o se reducen los gastos o se aumentan los ingresos o un poco de cada cosa. Hay que hacer todo junto. ¿Qué es lo que todo junto? La realidad es que hacer todo junto. Hay que seguir reduciendo gastos y optimizando el gasto. Hay que incrementar los recursos, hay que mejorar la recaudación, hay que mejorar la prestación de servicios y obviamente ni siquiera en la próxima fiscal y con las medidas que tomemos nos vamos a equiparar entre los ingresos y los gastos. Es tan angustiante la situación y el ahogo financiero y económico que tiene el municipio que sin pagar un solo peso de la deuda anterior, sin pagar un solo peso, solo para equilibrar los ingresos de los gastos, tenemos que hacer todo juntos. Y no nos va a dar el cuero político para poder hacerlo de una sola vez, porque nosotros no podemos ir a incrementar las tasas un 400% porque se cae la recaudación. Claro. Tenemos que incrementar de manera progresiva las tasas hasta el punto en el cual el vecino las pueda pagar. Nosotros entendemos de que hay vecinos que se adhieren a la moratoria, de que hoy están pagando la tasa con los valores actuales, sin el incremento, que en marzo, si Dios quiere y se aprueba la fiscal, deberían estar viniendo los nuevos incrementos, más el reajuste. No le podemos sumar un incremento que no lo pueda pagar el vecino. Pero estoy seguro que con el esquema que estamos armando, ni siquiera con un importante aumento de tasas nos vamos a poner equiparar los ingresos con los gastos, aún siendo muy austeros como lo estamos siendo y aún tomando medidas desde lo político, del achicamiento de la planta política, de la reducción de los sueldos de los funcionarios, de estar donando permanentemente insumos porque lo requieren las diferentes áreas, sino que lo vamos a tener que hacer con una mirada de mediano y largo plazo, con diferentes medidas que vamos a tener que ir tomando. Por eso digo, la semana que viene vamos a invitar a una jornada de trabajo a todos los concejales, donde le vamos a explicar esta situación. Ahí vamos a tener el borrador de la ordenanza fiscal impositiva, y bueno, para pedirles el acompañamiento en ese sentido. También tenemos que empezar a entender de que muchas veces cuando pagamos las tasas municipales, estamos pagando de que cuando vamos a la plaza tenemos un servicio guardavidas. Hay en muchas casas, no en todas, pero que tienen los servicios, de tener asfalto, de tener iluminación, agua potable, cloacas, de ir al hospital y tener un médico. En algunos barrios no tienen todos los servicios, y obviamente que somos conscientes, pero imaginemos que en el barrio que no tiene todos los servicios, en aquel que tiene alguna iluminación en el barrio y que no tiene la calle asfaltada, sí, aún en ese caso también para el Estado, para ir a mejorar la calle, para ir a entoscarla, también demanda un gasto, y aún si no pasara la máquina, tenemos el sistema de salud, tenemos el sistema donde tiene que pasar el transporte público, tenemos el sistema de recolección de residuos. Sacar la bolsita de basura y que pase un recolector implica un gasto importante, ¿no? Entonces digo, en ese sentido nosotros estamos viendo que tenemos tasas de 300 pesos, de 250 pesos. Tenemos tasas en promedio que valen lo que valen 2 kilos de asado. O sea, el promedio de las tasas municipales ronda entre los 500 y 600 pesos. Son 2 kilos de asado. Digo, si nosotros queremos un municipio que empiece a avanzar y a prestar los servicios, en algún momento tenemos que poner sobre la luz y decirle al vecino con los números claros cuánto nos sale la recolección de residuos por mes, que hoy ronda los 26 millones de pesos, que no lo estamos pudiendo pagar, estamos pagando a cuentagotas para que paguen solo a los trabajadores municipales y tarde, que tenemos que ir a rever ese sistema. Estamos trabajando en la declaración de la emergencia, tenemos que pensar en una SAPEN, que es una sociedad con participación mayoritaria del Estado, donde tengamos en control de los costos y donde empecemos a hacer un esfuerzo para reducir frecuencias. Eso hay que hacer reestructurar el contrato actual. Tenemos que reestructurar el contrato actual. Acá tendría que haber menos frecuencias para que sea viable tanto para el municipio como para la empresa, que tampoco lo es de esta manera. Que podamos pagarle lo que vale mensualmente. Hoy no se lo estamos pudiendo pagar, porque si no le tenemos que decir al vecino de que hoy, de esa tasa en el año 2019,
todos los vecinos que abonaron esa tasa, una de las tasas que figura, se recaudaron 45 millones de pesos. Y por mes nos sale 26. Es decir, que pagamos, durante lo que pagan todos los vecinos durante todo el año, pagamos 1 mes y medio de recolección de residuos. Es decir, entonces, así en cada una de las tasas. Entonces digo, no nos vamos a poder poner al día entre lo que valen las tasas y lo que valen los servicios. Ahora, lo tenemos que hacer con una mirada de mediano y largo plazo, si queremos un municipio que empiece a salir de la situación en la cual estamos. Cuando uno está en crisis, cuando uno está en esta situación, siempre hay que tomar alguna medida que es poco simpática, por no decir antipática, y en tal sentido vos hablabas de la necesidad de contar con un respaldo del arco político. La pregunta es si confías que esto pueda suceder, teniendo en cuenta que en las últimas horas el Frente de Todos ha hablado de que está en contra de lo que ellos consideran que es un ajuste por la no renovación de contratos de estajistas, por ejemplo. Bueno, la realidad es que yo quiero ser muy respetuoso, ¿no? Y no quiero meter demasiados condimentos, pero algunos sectores que son los que nos llevaron al municipio en el estado en el cual estamos deberían ser un poco más responsables y al menos llamarse a silencio. Nosotros, el municipio en el cual está, con la estructura de costos que tiene, con la deuda que tiene, no la generamos nosotros. Es decir, que aquellos que fueron los responsables de llevarnos al estado de situación actual deberían al menos colaborar y ser mucho más cautelosos a la hora de hacer declaraciones públicas. En ese sentido, nosotros vamos a poner todos los números arriba de la mesa de lo que tenemos hoy como ingreso, de lo que tenemos como gastos y de las medidas que hay que tomar. Yo espero que no se haga política demagógica en ese sentido y apelo a eso. Por eso tampoco no quiero cargar las tintas bajo ningún sector. Yo entiendo que a veces por ahí se juega un poco a la política, un poco a tirar algún jueguito para la tribuna, pero hoy no estamos para hacer ese tipo de juegos. Hoy estamos para ser realmente responsables en el estado de situación de crisis grave y aguda que estamos teniendo, de al menos poner lo mejor para salir de esta situación. Y eso implica tener costos políticos. Yo estoy dispuesto a pagar los costos políticos que corresponden. Todas las medidas que uno toma en un estado de crisis no son simpáticas, Hugo. Si uno está en su casa y no te alcanza el salario tuyo y de tu mujer para vivir, y decir, bueno, a partir de ahora algo tenemos, a ver, si estás saliendo a cenar 2 veces por mes, dejas de salir, empezás a reducirte, decir, no vamos a comprar indumentaria. Yo decía que la casa es una cosa y el municipio es una casa grande, ¿no? Es así, y a su vez con lo que implica prestar los servicios. Sí. Yo digo, nosotros tenemos que tener un municipio que preste el servicio de agua, de recolección, de mejorado del estado de las calles, del sistema de salud, del sistema de educación, del sistema de cultura, de deporte. Hay un montón de servicios que presta el municipio y obviamente no lo está pudiendo prestar de hace mucho tiempo. No solo quiero cargar sobre el último gobierno, hay problemas estructurales que hace muchísimo tiempo que vienen. Sí, los ingresos y los egresos es algo que viene de mucho tiempo. Pero se ha venido agudizando. Se ha agudizando, exactamente. La última pregunta tiene que ver con que habías mencionado 2 años, que se necesitan 2 años para ordenar. Esos 2 años serían necesarios para que ya pueda por lo menos haber un mayor equilibrio y que haya más ingresos que egresos. Nosotros precisamos, si tomamos todas las medidas que tenemos que tomar en el transcurso de este tiempo, que tiene que ver con tener un manejo del personal municipal de cara no a 4, a 8 años, tenemos que tener una proyección. Si vamos mejorando la estructura de ingresos y a medida que el Estado municipal, yo te puedo garantizar, Hugo, que a medida que el Estado municipal empiece a prestar los servicios, la ciudad se empiece a ver mejor, va a aumentar el nivel de cobrabilidad. También precisamos herramientas tecnológicas, inversiones para que sea un Estado más eficiente, más moderno, más activo, más inteligente, para ir a mejorar la recaudación. Obviamente tenemos que apuntar a que en algún momento tengamos dentro del presupuesto algo de recursos, un porcentaje de recursos para poder hacer algunas obras con recursos municipales. Si no, somos provincia o nación dependientes a la hora de hacer cualquier tipo de obra. A ver, más allá de obras chicas, nosotros una decisión política que tomamos, que fue la del ente vial rural, transformarlo en un ente vial, hoy lo vemos que gracias a esas maquinarias más la de Corralón,
hemos podido estar mejorando todo lo que era la costanera, sectores del parque, diferentes barrios. El otro día estaban trabajando sobre el entoscado, sobre un sector muy complejo de la avenida 531, pero falta muchísimo, de empezar de a poquito, con algún pequeño plan de bacheo sobre las principales arterias, de mejorar los espacios públicos, de empezar a embellecerlos y a mantenerlos, ¿no? Que hacía mucho tiempo que no se hacía. Pero después las obras de infraestructura estamos dependiendo de provincia, de los recursos que vienen. Bueno, en el día de hoy presentamos, mandamos a provincia 6 obras por unos 16 millones de pesos para que vengan a través del Fondo de Infraestructura Municipal. Es un fondo que se estableció... Son proyectos de obras. Así es. Son fondos que están establecidos por ley, en este caso hasta el mes de marzo se distribuyen 2.000 millones de pesos en todos los municipios, y a nosotros nos tocarían unos 16 millones de pesos, y ahí hemos presentado proyectos para hacer. En 3 casos son obras de cloacas, para finalizar las cloacas ahí de lo que es el sector de Estación Quequén, en otro sector también de Quequén, también en un sector importante de Necochea, ahí por la calle 80, entre la 55 y la 51, que hay grandes problemas. También los materiales para hacer los pluviales de la avenida 42, de la 93 a la 107, 109. Queremos trabajar también sobre la iluminación de la Plaza San Martín, y también sobre otro sector de Quequén donde era la ex planta de Riser, para hacer un complejo deportivo. Pero bueno, estos son proyectos que presentamos hoy, precisamos que los aprueben bajo ese monto que es el que va a venir, y ya estamos trabajando sobre los proyectos a partir de marzo hasta diciembre. Ahora, esas son obras que vienen con recursos provinciales, como vinieron en su momento de parte de María Eugenia, obras como la 554, parte de la avenida 10 y algunas otras obras. Bueno, estas son con fondos de la provincia de Buenos Aires. Y las obras que quedaron inconclusas, por ejemplo el natatorio de Quequén y el asfalto, todo lo que tiene que ver con la avenida 59 y las calles adyacentes, que estaba previsto en un plan que comenzó la obra y ahí quedó. Así es, son obras que van, porque el vecino se preguntará, bueno, ¿por qué no terminan las obras inconclusas primero? Claro. Porque estas son obras que tienen que tener un fondo específico, son obras nuevas o obras que estaban en marcha para finalizar, y las otras obras que en algunos casos se han utilizado los recursos que se han mandado para otras cuentas, tenemos que primero ponernos al día. También en algunos casos estamos reformulando los proyectos y viendo si provincia nos acepta esa reformulación de proyectos. Por ejemplo, el sector del natatorio de Quequén, nosotros pensamos de que podríamos generar un Zoom que sirva para los 3 establecimientos educativos que estén en ese sector. Así que bueno, estamos a la espera de una reunión con el ministro de Infraestructura y ver de qué manera podemos concluir con las obras que quedaron inconclusas o a medio terminar de parte del gobierno anterior. Bueno, Arturo Rojas, muchísimas gracias, por supuesto, son muchos los temas, pero cuando en esta situación alguien está bajo el agua y asomando la cabeza, mucho no es lo que se puede ver en el horizonte, que seguramente en otra oportunidad esperemos que sea un panorama totalmente, no digo plenamente distinto, pero sí que sea un poco diferente, porque somos conscientes de que aquí había una situación muy, muy crítica, y hoy uno lo ve con algo muy sencillo. Yo veía que se colocaban empalizadas allí en la avenida 2, en trayecto hacia la Escollera Sur, y parecía una novedad el hecho de que el municipio estuviera presente, ¿no?, en los últimos tiempos, cosa que era muy poco frecuente. Últimamente había como una ausencia del Estado. Nosotros estamos convencidos, yo tengo mucha fe, mucha esperanza en lo que viene. Sé que vamos a salir adelante, tenemos una ciudad maravillosa, estoy convencido de que la vamos a sacar entre todos, con el vecino, con las instituciones, trabajando de manera mancomunada, con el sector del arco político inclusive, porque sé que va a haber algunos que harán algunas críticas que serán constructivas, que vamos a apreciar del acompañamiento de ellos. Creo que todos queremos tener una ciudad mejor, y estoy convencido. Nosotros tenemos una planificación de cara a mediano y a largo plazo, más allá de la urgencia que nos toca trabajar. Pero primero que nada tenemos que sentar un gobierno que se siente sobre valores de la honestidad, de pregonar con el ejemplo, un gobierno que sea más transparente,
un gobierno que empiece a publicar. Nosotros estamos trabajando mucho en lo que es gobierno abierto y próximamente iremos presentando un montón de medidas en ese sentido para que al Consejo le sea mucho más fácil el control hacia el Departamento Ejecutivo, que el vecino sepa a través de un programa Cuentas Claras qué es lo que ingresa al municipio, qué es lo que se paga, cuál es el organigrama municipal, cuáles son los proveedores del municipio, qué obras se están llevando adelante. Hay muchas cosas para hacer en ese sentido. Las declaraciones de los funcionarios públicos, como lo vengo haciendo desde mi función anterior, que son públicas y que uno las presenta para que estén publicadas de manera online. Lo mismo le vamos a exigir a nuestros funcionarios. Ahí están por firmar ahora, cuando se notifiquen del decreto de nombramiento, un decálogo del funcionario, que son 20 obligaciones, por decirlo de alguna manera, que ya las daremos a conocer, para el ejercicio del buen funcionario, y que tiene que ver con un montón de normas éticas y de obligaciones y de compromiso que precisamos de nuestros funcionarios. Hay muchas cosas que cada expediente que tocamos vemos un sobreprecio, vemos algo que está raro, hemos presentado algunas denuncias y así lo vamos a hacer con cada uno de los temas que nosotros veamos que es para la justicia. Lo vamos a presentar y lo vamos a denunciar como corresponde. Yo dije desde el día número 1 que el vecino quería que le rindiéramos cuentas y que le dijéramos con el municipio en el cual nos encontramos. Sí. Y cada tanto hacemos una conferencia de prensa y le explicamos al vecino qué medidas tomamos, aunque algunas sean antipáticas. Ahora ir a incrementar las tasas municipales no es simpático, no, pero es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. El vecino va a ver que cada peso que ingrese va a ser para una obra, va a ser para un servicio y no para el beneficio de los funcionarios. Hay otro sector que queremos ir a transparentar, que es el ingreso a la plaza de camiones. El ingreso a la plaza de camiones, que muchas veces se ha dejado sin sistema para que ocurran cosas que no tenían que pasar. Durante la gestión nuestra lo vamos a ir a transparentar. Ya nos hemos reunido con las principales terminales que operan en nuestra plaza para tener acceso a sus sistemas. Hoy nosotros sabemos, y cada una de las terminales sabe, con el sistema con los sistemas que tienen de cupos alfanuméricos, qué camión ingresa, a qué hora, qué mercadería, quién es el chofer, todo. No puede ser que nosotros en el Estado municipal tengamos faltantes de la cantidad de camiones que pasan por la playa y de que no los tengamos registrados. Vamos a avanzar hacia poner el RAFAM, ya se está trabajando en el área de informática, se está trabajando desde el área de Hacienda, estamos trabajando en conjunto con las terminales, porque cada peso que faltaba desde ese lugar, cada peso que faltaba de ahí, es un peso menos que teníamos para insumos hospitalarios. Entonces, para eso hay que tener un Estado que sea transparente a la hora de administrar los escasos recursos que tiene el municipio. Y esa es una fuente de ingresos que durante mucho tiempo ha sido utilizado como una caja negra de la política. Arturo Rojas, muchas gracias. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el intendente Arturo Rojas, pocos días después de haberse cumplido 30 días, un mes de esta gestión de este nuevo gobierno. Vamos a hacer una muy breve pausa y vamos a escuchar a Erika Rosenberg, que es una escritora que durante el año, o gran parte del mismo, está en Europa, haciendo centro en Alemania, dando charlas. Hoy va a estar hablando aquí sobre una historia muy particular. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea.
Confederación General del Trabajo Regional Necochea, para formar una patria justa, libre y soberana. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. Juan está tranquilo. Su empleador ya lo registró como trabajador rural. Si no estás registrado o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Muy bien, como ocurre cada verano, ya desde hace muchos años, Erika Rosenberg está nuevamente aquí en Necochea, no solamente disfrutando de la playa, sino siempre trabajando. Así que bueno, en principio la vamos a saludar. Erika, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo a ustedes y a toda la ciudad de Necochea, una ciudad a la que nosotros realmente, tanto mi esposo como yo, amamos profundamente. Pero como decía, trabajando, pero antes de hablar de del trabajo actual y futuro, durante el año que pasó, durante el 2019, estuvo en Europa. ¿Qué es lo que hace habitualmente en el viejo mundo? Bueno, en el viejo mundo habitualmente vivimos en Múnich, en Alemania, pero eso de sábado y domingo, porque de lunes a viernes doy ciclos de conferencia presentando mis libros o un nuevo libro esta última vez, y haciendo workshops y haciendo preparación y perfeccionamiento docente. Bien, vamos a decirle a la audiencia, a los más jóvenes que no la conocen por allí, que Erika Rosenberg es biógrafa de Emily y Oskar Schindler, quienes a través de sus gestiones lograron salvar a un gran número de judíos del holocausto nazi, y precisamente siempre se trata de, en sus prédicas, tratar de que ese horror no vuelva a suceder, aunque hay indicios de cierta peligrosidad de ciertos grupos filonazis o nazis en distintos países de Europa, ¿no? Sí, yo creo que internacionalmente sucede eso en este momento. Es como que hay una balanza que no termina de ponerse en una forma, yo diría, correcta, porque por un lado tenemos los de extrema derecha y por otro lado tenemos los de extrema izquierda, que en definitiva son dos extremos. Y bueno, y entonces pasa la situación bélica que tenemos en el mundo. Decía fuera de cámara que es muy enriquecedor el contacto fundamentalmente con los más jóvenes, porque las charlas que da, la da a chicos de estudios secundarios. Sí, la mayor principalmente parte son las conferencias matutinas, las vespertinas son para adultos. Bien. Sí, sí. Y bueno, ¿cómo es ese contacto con los jóvenes? ¿Y qué diferencia hay con los adultos? Yo considero personalmente que mis conferencias a nivel escolar llegan aún más porque la juventud no está influenciada por una generación que, diría yo que es la mía, principalmente, ha fracasado, como hemos visto, porque han llevado a cabo muchas guerras y han llevado a cabo muchas matanzas y han tomado resoluciones políticas completamente irrisorias. Entonces yo creo que la juventud, con esa fuerza de rebeldía que tiene y de comprensión, está mejor preparada para escuchar los horrores de lo que fueron las dictaduras. Y esa es mi opinión. Sí, al menos esa es mi experiencia en Europa. Bien. Y cuando surgió la posibilidad de escribir la biografía tanto de
Oscar como de Emily Schindler en aquel momento. ¿Por qué y cómo surgió? Bueno, surgió de una manera muy especial. Yo quería en el año 90, fue en los 90, nosotros nos conocimos en el 97, sí. Pero en los años 90 yo quería hacer un libro sobre las inmigraciones en Argentina, pues yo soy hija de inmigrantes. Entonces, movida por esa temática, comencé a investigar. Y en una de mis tantas vueltas de investigación me topé con Emilia Schindler. Claro, el tema es que en el año 90 todavía no había salido la película La lista de Schindler. Y segundo, que por aquel entonces tampoco había internet. Se puede decir que llegué, no creo en las casualidades, Hugo, yo creo directamente en las causalidades. Entonces fue un motivo más que nada causal. Porque por aquel entonces jefe de redacción del Argentinisches Tageblatt, un diario alemán en Buenos Aires, fue el que me llevó al conocimiento de Emilia Schindler. ¿Que un personaje tuvo contacto personal? Sí, yo la acompañé a Emilia hasta su muerte, claro. Del año 90 al 2001. Claro, que finalmente murió en Alemania. Finalmente ella me pide que organice su vuelta a Alemania después prácticamente de 50 años en la Argentina. Que vivía en San Vicente. Ella vivía en San Vicente, no era una casa, ella tenía permiso para vivir en esa casa, su dinero que recibía no le alcanzaba, fue prácticamente ignorada por Spielberg y fue ignorada por Israel, por Yad Vashem, o sea, en definitiva fue una mujer que vivió largamente de una manera con coraje civil y yo diría que rutilante en sus acciones y nunca fue reconocida. Y a través de su trabajo va descubriendo que más allá del esplendor que alcanzó Oscar Schindler, hay otras figuras y femeninas, inclusive, que han tenido un protagonismo muy alto y cuya acción contribuyó a la humanidad. Digamos, el año pasado creo que hablaba sobre una religiosa, ahora es el caso de otra mujer cuyo nombre es Hilde Albrecht, que es de origen austríaco. Exactamente. Bueno, me gustaría que sintetizara, porque es muy fascinante la historia de esta mujer que, como dije previamente, no es masivamente todavía conocida, pero yo creo que sí lo va a ser porque va a haber un libro que va a escribir Erika, y yo creo que inmediatamente o posteriormente alguna película va a haber, porque tiene todas las características para que esto sea así. Así que la invito a que me haga una síntesis de quién fue Hilde Albrecht. La mayoría de las personas recuerdan, que han visto La lista de Schindler, recuerdan una escena en donde el transporte de mujeres, de 300 mujeres, en vez de ser enviado a la fábrica de armamentos en Brünnlitz, en lo que hoy es la República Checa, fue desviado a Auschwitz. Sí. Las estaban por gasear a estas 300 mujeres y llega Schindler y las libera. Bueno, en realidad eso es una versión ilusoria de Spielberg. La persona que las liberó fue esta mujer, Hilde Albrecht. ¿Quién era Hilde? Hilde era una espía que trabajaba para Wilhelm Canaris, era el mismo jefe de Oscar Schindler. También había sido amante de Schindler y fue la mujer, la persona que lo contactó con el servicio secreto. Era una mujer de infinita belleza, una mujer sumamente culta, una mujer sumamente audaz, que no vaciló, yo creo que aquí ahora lo podríamos decir, de dirigirse a Auschwitz, hablar con el comandante Beer, enamorarlo y así hacerle ceder a liberar a las mujeres, cosa que había tratado Oscar Schindler en 2 oportunidades, mandando a su jefe ingeniero Schöneborn con brillantes, y no lo logró. O sea, recibían los brillantes, pero no entregaban a las mujeres. No las entregaban. Pero esta mujer, Hilde Albrecht, lo logró. De alguna manera lo logró. Entonces,
felizmente llegan las mujeres a Brünnlitz y ahí desaparece la historia que Emilia Schindler me relata. Hasta esta parte me la contó Emilia Schindler. Sí, sí. No sabía nunca me contó que se llamaba Albrecht, pero sí me había contado que el padre de Hilde había había quebrado su fábrica, una fábrica inmensa en Zwickau, la ciudad natal de Oskar Schindler, y en el año 30 desapareció de hoy a mañana, yéndose a México. Y en México formó otra familia. Cuando desaparece del contexto, según Emilio Schindler, Hilde, ¿qué le sucede a Hilde? La segunda parte de la historia, prácticamente me la informaron o me han buscado para informármela recién en septiembre del 2019. O sea que es una historia muy fresquita. Exacto. Y bueno, precisamente ese conocimiento llega a través del contacto de alguien que tiene un lazo familiar con Hilde Albrecht. Claro, es el sobrino de una media hermana. Que vive en México. Que vive en México, en DC. Sí, sí. Bien. Y precisamente... ¿De qué manera fue que ella vivió 40 años prácticamente en Claro, la México? Historia de Hilde continúa así, según el sobrino. Claro. Termina la guerra, Alemania capitula, los rusos capturan a Hilde junto con otras 29 mujeres, las ponen en un campo de concentración y Hilde realiza un levantamiento escapándose con las otras 29 mujeres en medio de una gran balacera. 2 se salvan, una es Hilde y otra es una compañera. De 29 solamente 2. Sí, o sea, en definitiva 27. En ese caso en manos de los rusos. En manos de los rusos. Bien. Hilde logra escapar en dirección al oeste y se encuentra con los americanos, que también la toman prisionera. Enamora a un capitán y a un teniente y juega con los dos de alguna manera, según lo que me contó Luis Adalberto Barlenga, Albrecht, que es el sobrino de Hilde, y de tal manera que le pide que le consiga un contacto con algún barco que la lleve a México. El capitán lo hace, consigue a un capitán italiano de un carguero, que el barco sale de Génova en dirección a Veracruz. Y ahí baja Hilde, porque hasta ese momento se había escondido como polizonte, y cuando el padre la va a buscar, porque se habían contactado también con Bruno Albrecht, con el papá de Hilde, la segunda familia de Bruno, desconfía cuando ella baja por la escalinata del barco. Una mujer muy atractiva. Claro, realmente bellísima. Entonces piensan que era una amante europea. Y durante muchos años, en definitiva, no la quisieron a ella. Y yo creo que hasta el final no la han querido. Hilde busca empleo, aprende rápidamente castellano. Ella había en Cracovia, había administrado y llevado adelante una fábrica de uniformes. Sí. Entonces ella tenía conocimiento del manejo. De confección de ropa. De confección de ropa. Y en México entra a trabajar a una firma de ropa de mujer y trajes de baño llamada Peter Pan. Sí. El dueño, un judío alemán, le da absolutamente todos los poderes a Hilde para que lleve adelante su fábrica y ella se convierte en la diseñadora de trajes de baño y trabaja 40 años en Peter Pan. Así, y murió finalmente en México. Murió en México, sí, bajo condiciones no muy claras, yo ya se las relaté a usted, Hugo. Exactamente, sí, porque bueno, tenía un problema de cervicales, la operaron y ya le habían dado el alta, se encontraba en su casa
cuando una mañana tocan a la puerta, ella no responde, y cuando abren la puerta se encuentran con que la cama de Hilde se había dado vuelta, estaba en el piso y le apretaba la cabeza. Apretado y se ha asfixiado a causa de eso. Sí. Esa es la historia de Hilde. Pero en definitiva hay otras cosas de las que me he estado enterando, pero bueno, ya las van a ver a través de un libro. Van a tener libro. que leer en el libro. Sí. También está trabajando para terminar en otra historia. Sí, estoy trabajando en otra historia, la historia de don Gilberto Bosque Saldívar. Que tiene que ver con alguien que trabajó siempre en el campo diplomático. Él trabajó siempre, no siempre en el campo diplomático, era un diplomático como con un cargo político. Claro. Él era un acérrimo socialista. Así que esto la llevó a investigar y nutrirse sobre lo que fue la revolución de México. Ante todo, claro, primero la revolución mexicana de 1910 a 1924 y luego prácticamente las conexiones que tenía México con España, y entonces es por eso que nombran a don Gilberto Bosques como cónsul en París para tratar de conseguir un asilo político a todos los españoles que huían de Franco. A partir del 39. Bien, México, país que se ha caracterizado siempre por tener refugiados, sobre todo de regímenes totalitarios, ¿no? Exactamente, y así de esta manera, del 39 al 42, salvó a casi 40.000 personas. No solamente judíos, eran muchos españoles, y inclusive austríacos, alemanes, y comunistas, socialistas. Bien, siempre han sido entonces... Hay una coherencia en su obra en cuanto a que son todas personas que han contribuido a salvar la vida de otras de distintos lugares, desde la diplomacia, desde el anonimato, desde algunos más protagonistas, otros menos, pero siempre, desde la religión. Desde la religión también, claro, siempre salvando vidas. Sí, y usted sabe que en el viejo Talmud se dice que el que salva una vida salva a toda una humanidad. Exactamente. ¿Y cuándo se podrá leer alguno de estos libros? Bueno, yo creo que el de don Gilberto Bosques, sale nuevamente en alemán, y después conseguir alguna editorial que haga la traducción al castellano, la haría yo misma, pero lamentablemente Hugo nadie es profeta en su tierra, y yo tengo mi trabajo a 13.000 kilómetros. Bien. Y la historia de Hilde también la va a llevar a... Sí, la historia de Hilde también. Es una historia que me ha fascinado desde el principio, pero lamentablemente a veces hay años durante usted tiene una sequía de letras y de producción, porque no se le presenta nada que le llame la atención, nada jugoso. Ahora se me presentaron dos cosas que me interesan y por eso quiero terminar un libro cuanto antes para poder arremeter con el otro. ¿Y cuándo viaja nuevamente a Alemania? ¿Ahora pasa el verano aquí en Necochea? No, nosotros nos estamos yendo el 25 de enero. Sí, y posiblemente volvamos, de acuerdo a cómo salgan las cosas, en marzo, y en abril estamos yéndonos de vuelta. Ha sido un placer tener nuevamente Erika, y por supuesto todos los veranos la recibimos como siempre aquí. Muchísimas gracias por invitarme, y quería decirle algo a los necochenses. ¿Cómo no? Que cuiden a esta ciudad, que realmente es una ciudad maravillosa, no solamente por sus playas, que son las más vastas y hermosas del mundo, conozco varias, pero estas son las más hermosas. Cuiden lo que tienen, realmente tienen una preciosidad. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, así con Erika Rosenberg cerramos este programa El Ciudadano. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 21. Muchas gracias, hasta entonces. Te recordamos que podés contactarnos e informarte sobre nuestros productos telefónicamente al 0810-122-2225. Por mail escribiendo a clientes@cablevisión.com.ar o a través de nuestra